Él se levantó y lo siguió. Reflexionamos el Evangelio de San Mateo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que tu maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Anden, aprenda lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos que nos escuchan a través de este canal, Testimonio de Sanación, Padre Cristóbal Araujo. Un publicano. Vamos a hablar acerca de lo que nos habla hoy el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 9 al 13. Y era que los publicanos eran algunos personajes, o eran los personajes más odiados, y eran considerados traidores a la patria, porque ellos eran quienes se encargaban de recoger los impuestos y que obligaban en el imperio a los pueblos sometidos. Y la gente tenía que vender lo poco que tenían, y muchas mujeres viudas que no tenían ni siquiera hijos, buscaban solamente un camino: la prostitución, para poder pagar esos impuestos. Y Mateo era uno de esos publicanos. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega Jesús a su vida, como llega Jesús a tu vida y a la mía. Lo llama, va a su casa y come con él y con otros pecadores. Con su gesto dice que a los pecadores se les salva, no juzgándolos, sino entrando en cercanía y entrando en un compartir, entrando en un testimonio, hablándoles, enamorándoles y haciéndoles entender que las cosas las están haciendo mal. Los grandes santos no han temido hacerse amigos de todos para pagarlos y para llevar el mensaje de salvación. Vamos a colocar un pequeño ejemplo, queridos hermanos. Nosotros vamos a una fiesta y no sé si a ti te ha sucedido, pero a mí sí me sucedió. Hace algunos 5 años iba a una fiesta de 15 años. Y entonces un hermano cercano a la familia, muy cercano a la familia, me dice la misma, me está diciendo, haciendo la misma pregunta que hoy el fariseo le hace a los discípulos de Jesús. Me dijo: ¿y tú qué vas a hacer a una fiesta? ¿Tú no sabes que el Señor dice que viene como ladrón por la noche? ¿Tú no sabes que el Señor no se sabe cuándo, a qué hora y en qué momento va a llegar y nos va a arrebatar hacia el cielo y tú te vas a quedar metido en una fiesta?
Pero palabras sabias coloca el Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, por medio de la sabiduría. Pero necesitamos buscarla. Necesitamos leer la palabra de Dios para poder prepararnos, queridos hermanos, y tener una buena respuesta para nuestros hermanos de las iglesias esperadas, de las iglesias separadas. Y la respuesta más lógica, queridos hermanos, es que Jesús sí llega como ladrón por la noche. Es de que Jesús sí nos está encomendando de que podamos nosotros estar preparados. La idea es estar preparados y atentos, pero con nuestra vida espiritual. Estar preparados asistiendo a la Santa Eucaristía. Estar preparados asistiendo a los retiros, asistiendo a llenar nuestra vida espiritual de la palabra de Dios y del conocimiento de Dios. Porque el Señor lo que me invita es a que yo solo no puedo salvarme, sino que tengo también que ayudar a mis hermanos. ¿Qué nos valdría a nosotros pescar en una pecera? ¿Qué nos valdría a nosotros decir pesqué y resulta que fui a la pescadería y saqué el dinero? Todo fue como muy fácil. Lo más interesante es ir al río, ir al mar, ir al lago y remar mar adentro, como nos dice Jesús, y entonces allí echar las redes. Y es lo que sucede con Jesús, y lo mismo que me sucedía a mí cuando fui a esa fiesta. Querido hermano, si tú vas a una fiesta y vas aburrido, completamente triste, completamente aburrido, allí sentado a la mesa, no vayas. Porque el testimonio que das es de que los cristianos son unos tristes cristianos. En cambio tú, llena de alegría la fiesta, eso sí, dando testimonio. Y el testimonio que yo di era que yo estaba saliendo del alcohol, estaba saliendo de este camino que era una lucha interminable con el alcohol. Acudí a esa fiesta preparado, pidiéndole mucho al Señor que la tentación la pudiera yo librar. Y gracias a Dios pude dar el testimonio con mi propia vida. Yo no puedo dar testimonio solamente con mi palabra, sino que tengo que dar testimonio con mi propia vida. Y allí mucha gente, por el testimonio que di, gracias al Señor, gracias a ese Jesús de misericordia y el Espíritu Santo que me acompañó, mucha gente quedó admirada y se preguntaban y decían cómo lo hizo. Y entonces muchos preguntaban y yo decía, lo hice porque Jesús de Nazaret lo pudo hacer por mí. Y Jesús me dice hoy, yo no he venido a buscar los justos, sino a los pecadores para que vengan al arrepentimiento. Pero antes podemos observar, queridos hermanos, que Jesús no tiene ningún tipo de discriminación. Jesús dice, ustedes tienen que entender, le dice a los fariseos, ustedes tienen que entender que yo no quiero sacrificio, sino yo quiero misericordia. Misericordia. ¿Y cuál es el sacrificio que nosotros hacemos? No me gusta hablar mucho de los hermanos evangélicos, pero siempre que le vamos a hablar a una persona, le hablamos juzgándolo de una vez. Hermano, dentro de ti hay un vacío. Dentro de ti no existe tu vida. Estás condenado a la perdición, al rechinar de dientes, donde las llamas arden y todas estas cosas. No, el Señor me está diciendo hoy que Él estaba comiendo con los publicanos y con los pecadores. Y estaba dando testimonio. Y era el momento oportuno para Jesús hablarle del reino de los cielos. Porque es a los pecadores, aquellos que se creen santos, ¿podemos hablarle nosotros? No, pues si ellos se creen santos, ya son santos. Pero a todos los pecadores que Jesús nos ha puesto en el camino y que Jesús ha llamado, hay que hablarle de las cosas de Dios con amor, con sinceridad, con la verdad, pero también con nuestro testimonio.
Jesús no fue a visitar a la casa de Mateo para embriagarse. Jesús fue a visitar a la casa de Mateo para participar de este banquete. Y más que participar de este banquete, eran todos los que estaban allí, estaban participando del banquete del Señor, de ese banquete que Jesús estaba hablando, que era la misericordia de Dios. Querido hermano, tú que tienes conocimientos de las cosas de Dios, este es el momento para que tú te dispongas con el Espíritu Santo ya a participar, a servir, a enseñar, a llevar el mensaje de salvación para todos aquellos hermanos pecadores, para todos aquellos hermanos que necesitan de conversión, juzgándolos como los publicanos. No, porque Jesús dice: no he venido a buscar a los justos, porque los justos ya son justos. Los justos son las 99 ovejas que tenía el pastor allí en el campo. Esos son los justos. Y he venido a los pecadores. Los pecadores es esa oveja perdida que Jesús, como buen pastor, va tras ella y se alegra cuando la encuentra, porque cuando la encuentra, esa oveja entonces hace una conversión, tiene la conversión hacia Jesús, y entonces el Señor hace una fiesta en el cielo. Pero la conversión tenemos que ayudarle nosotros a Jesús, llevando la palabra de Dios y enamorando a mi hermano, pero no enamorándolo como fariseo, sino enamorándolo para Cristo Jesús, que es el único misericordioso y el único que tiene el amor inmenso por nosotros. Que a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas veces, queridos hermanos, nos portamos nosotros como fariseos. Muchas veces nosotros queremos aparentar cosas y resulta que no las somos. Que hoy no sea motivo de apariencia para nosotros, sino que sea motivo de alegría y de mucho conocimiento para las cosas de Dios. Reciban un cordial saludo, queridos hermanos, que nos ven por este canal, Padre Cristóbal Araujo. Recordemos seguir orando por el Padre Cristóbal para que él siga teniendo una recuperación y que sea plena, para que muy pronto lo tengamos, dándonos la reflexión del Evangelio del día. Sé que mucha gente está al pendiente del Padre Cristóbal y está con mucha ansia de escuchar estas bonitas reflexiones que el Padre Cristóbal nos da, pero ya muy pronto lo tendremos sano y lo tendremos aquí grabando el Evangelio. Tú que te estás suscribiendo hasta ahora, bienvenido al canal de Padre Cristóbal. No olvides darle a la campanita para que llegue la notificación. Y lo más importante también, deja tu comentario al final. Queridos hermanos, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Feliz día. Les habló Tony Márquez, el discípulo.